Amados hermanos, pasa a vosotros. Muchísimas gracias a mi hermano José por la oración y a mi hermano Benjamín por darme el paso. Pueden sentarse, son tan amables. Hermanos, qué importante y qué necesario es tener conocimiento, ¿verdad? Qué importante es conocer de la profecía. Es valiosísimo el poder tener nosotros toda esta forma de poder entender la palabra de nuestro Dios, la forma profética. Pero, amados hermanos, hemos entendido también que muchas veces el conocimiento sin acción, sin ponerlo por obra, la verdad es que es vano, no es tan importante, y sobre todo, amados hermanos, no vamos a llegar a ningún lado, porque dentro de esta parte es lo que acontecía justamente con lo que vamos a ver, con la historia que vamos a ver, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo hablaba de una forma muy particular y era justamente en parábolas. Esas parábolas llevaban siempre un simbolismo, llevaban una forma de poder hacer reflexionar a los que lo escuchaban, e inclusive les decía a sus discípulos que qué bueno que ellos sí lo podían entender, qué bueno que ellos sí podían comprender lo que les estaba explicando, porque muchos otros hubieran deseado haber comprendido lo que Jesús quería transmitirles. Y en este caso, pues obviamente dentro de esta parábola, vamos a ver la parábola del buen samaritano, mis hermanos. Ya hemos escuchado que un hermano me comentaba, dice, hermano, esta ya la he escuchado, ya la he leído una en infinidad de veces, dice, pero pues realmente, amados hermanos, el poder nosotros comprender esta parábola del buen samaritano, pues obviamente tiene sus cosas importantes. Vamos a ver lo que dice la lectura, capítulo 10 de Lucas, amados hermanos. Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37. Lo vamos a leer todos juntos, mis hermanos, por favor, si nos ponemos de pie. Y si ya estamos allí, vamos a leerlos todos juntos. Dice así: y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y a otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo: cuídamele, y todo lo que demás gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Les decía, fíjense que versículos antes de estos que acabamos de leer, justamente le decía al Señor Jesucristo: bienaventurados ustedes que veis lo que están viendo sus ojos en estos momentos, que pueden entender lo que ahora se está explicando, porque muchos oían pero no entendían, veían pero no veían realmente lo que era el mensaje principal. Y dentro de esta parte, amados hermanos, bueno, pues les decía, nuestro Señor Jesucristo tenía esa cualidad de poder acomodar todo, conforme lo que dice el Salmo 49:4, acomodar
todo lo que, los ejemplos a nuestro oído, ¿verdad? Y dice, declaré con arpa mi enigma. Y en esta parte, mis hermanos, bueno, pues los discípulos lo entendían. ¿Qué pasaba en esta parábola? Bueno, pues aquí vamos a ver varias situaciones. Dentro de estas situaciones que vamos a darnos cuenta, una de ellas dice que le hacían una pregunta. ¿Quién es el que le preguntaba, amados hermanos? ¿Un qué? No, pero ¿quién le preguntaba a Jesús? Un doctor de la ley. ¿Tendría o no tendría conocimiento? Claro que tenía conocimiento. Entonces, dentro de esa pregunta pudiéramos decir que era una pregunta muy complicada para un doctor de la ley saber la respuesta. No, pero sin embargo le dice el Señor Jesucristo, le responde en este aspecto. Fíjense, dice, ¿qué está escrito en la ley? Bueno, más bien le dice, haciendo qué cosa posee la vida eterna. Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, tú, un doctor de la ley, vienes y me preguntas, ahora yo te respondo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que tú conoces? ¿Qué es lo que tú predicas? ¿Qué es lo que supuestamente tú haces? ¿Cómo lo lees? Y así conforme lo lees es conforme lo entiendes, y conforme lo entiendes es como que, como lo aplicas a tu vida, ¿no? Entonces, en este caso, le dice, y respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué cita estamos hablando en el Antiguo Testamento? Estamos hablando de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? La Shema. Es importante la Shema. Pero también estamos hablando de Levítico 19, 18, donde habla justamente de este mandamiento. ¿Qué dice ese mandamiento, mi hermano Miguel, o quien me lo pueda leer, por favor? Levítico 19, 18. ¿Cómo dice? Levítico 19, 18. Gracias. Ahí está, nos va a apoyar nuestro hermano Emilio con el micrófono. Gracias, hermano. Dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Amén. Dice, no te vengarás, ¿verdad? Ni harás mal a los hijos de tu pueblo, a los que son de ¿dónde? De tu comunidad, de tu familia. Dentro de esta parte, amados hermanos, lo estaba haciendo el doctor de la ley. ¿Ustedes creen que lo estaba haciendo como tal? Porque le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, dentro de esto, amados hermanos, este doctor de la ley, entendemos que conocía, sabía perfectamente los mandamientos, y es en parte lo que yo les decía, qué bueno es tener conocimiento, qué bueno es conocer la profecía, muchas veces hasta complicado, lo acabamos de ver en la escuela, ¿no? Fechas y todo eso, la cuestión de las matemáticas, pero qué importante que como iglesia tenemos esa capacidad. De hecho, muy pocas iglesias tienen esa situación, y dentro de esta parte de conocimiento, mis hermanos, Iglesia de Dios Israelita, se puede decir que es una de las principales que tienen el conocimiento del don de la profecía, y explicarlo y poderlo comprender. Eso es muy importante. Y dentro de lo que era el doctor de la ley, él tenía muchísimo conocimiento. Pero dice que aún queriendo justificarse, el siguiente versículo dice lo siguiente, amados hermanos, mas él queriendo justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Conforme a lo que es el conocimiento hebreo, mis hermanos, conforme al judaísmo, ustedes, ¿qué creen que sea el prójimo? En este caso, si nosotros le decimos a un judío, yo quiero ser tu prójimo, ¿qué nos va a contestar? ¿Qué creen que nos diga? ¿Por qué? Muy bien, porque el prójimo para el judío es alguien de su sangre, es alguien de su propio pueblo, conforme a lo que acabamos de leer de Levítico 19, 18. En ese sentido ellos dicen, es que aquí lo dice de tu pueblo. Si es alguien extranjero, si es alguien que no pertenece a mi comunidad, para mí, él no es mi prójimo.
Entonces, dentro de esta parte, por eso le dice, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse, porque le está diciendo en ese sentido esta parte. Y entonces ya es cuando le contesta nuestro Señor Jesucristo con una parábola. No nada más es lo que tú piensas que es tu prójimo, sino ahora te voy a explicar para que tú puedas comprender quién es el verdadero prójimo. Y a veces decimos, no, pues nada más entre los hermanos de la iglesia nos tenemos que ayudar. A veces entre la familia tengo mi obligación. No. Y entonces empieza a narrar precisamente esta parábola. Y ahí es donde le explica, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿De dónde venía ese hombre? De Jerusalén. ¿Y este hombre quién era? ¿Ya se pusieron a considerar quién era este hombre? No, hermanos. No era nuestro Señor Jesús. Ay, ojo, fíjense. Por eso les digo, es importante que nosotros reflexionemos en ese sentido, porque esta parábola tiene muchos simbolismos. Y dentro de esos simbolismos, cada uno de ellos tiene una explicación en la parte profética, en el entendido. Pero realmente ya en la esencia para reflexionar nosotros y en la parte espiritual, nos vamos a dar cuenta que realmente no se sabe específicamente quién es este hombre. Solamente se dice que venía de Jerusalén. ¿Por qué vendría de Jerusalén? ¿Qué había hecho en Jerusalén? Venía de adorar. Entonces entendemos que era hebreo, que conocía. No, ese es el otro, es el que al final se lo encontró en el camino. Entonces dice que venía un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. En este camino que venía de Jerusalén a Jericó, amados hermanos, este camino era conocido como el camino de sangre, ¿sí? Porque era un lugar donde seguido asaltaban a todos los que pasaban por allí, inclusive pues los despojaban de sus pertenencias, y era tan peligroso ese lugar que bueno, a él lo dejaban medio muerto, pero a otras personas se menciona que inclusive sí las dejaban muertas, las dejaban allí abandonadas. Y dice, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole se pasó de un lado. Pregunta, ¿de qué tribu son los sacerdotes? De Leví. Y dice aquí un sacerdote y se pasó de lado, y dice, y asimismo un levita. Entonces eran dos personas diferentes. Sí, ¿no? Pero sin embargo los dos pertenecían a la familia de Leví. Ahora, ¿cuál es la función del sacerdote, hermanos? ¿Cuál era su función? ¿Era diferente a la del levita? Porque si sabemos que la familia de Leví eran los que iban a servir en el santuario, entonces, ¿cuál era la diferencia de un sacerdote y de un levita? Los levitas siempre trabajaban para lo que era el templo. Ajá. Estaba lo que era el ministerio musical, los que pues adornaban el templo, no sé. Ok, muy bien. ¿Y el sacerdote? ¿También era levita? Pues él era el que hacía lo de los sacrificios y estaba en el templo estudiando lo que era la ley, ¿no? Muy bien. Bueno, dentro de esta parte, muy bien, hermana. Excelente, hermana Celi. Fíjense que aunque el sacerdote y el levita eran de la misma familia, hay que recordar que los descendientes de Aarón eran los que podían tener esa parte del sacerdocio. En este caso, realizar los sacrificios. E inclusive también aquel sacerdote o sumo sacerdote era el que tenía el privilegio de entrar una vez a ese lugar santísimo al año. ¿Qué fecha era esta? ¿Cuándo podía entrar a ese lugar santísimo? ¿Qué fecha? Hermano Emilio, usted lo está diciendo, ándele. Pues en las fiestas, ¿no, hermano? No, pero una sola vez que entraba a ese lugar. El día del perdón, el día de Yom Kippur, que es el día 10, ¿de qué mes? De Tisri. Acuérdense,
día 10 de Tisri, es cuando ese sumo sacerdote entraba a ese lugar y hacía el sacrificio por la expiación para todo el pueblo. Entonces, ese sacerdote obviamente venía del linaje directo de la familia de Aarón, aunque también eran levitas. Y los otros levitas, los demás, ¿verdad?, de los hermanos en su momento de Aarón, mis hermanos, eran los que se dedicaban a las labores del santuario. Ejemplo, los músicos principales, los porteros, los que hacían el mantenimiento, los que hacían el aseo, ¿sí? Para que se den una idea, mis hermanos, Números capítulo 18. Aquí hace justamente esa separación de lo que hacía uno y de lo que hacía el otro. Por eso esta parábola habla de dos personajes diferentes en ese sentido, aunque pertenecían a Leví. Números 18 dice: y Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. A tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, hazlo llegar a ti, y júntense contigo y servirte han, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenares y el cargo de todo el tabernáculo, mas no llegarán a los vasos santos ni al altar, porque no mueran ellos y vosotros. Entonces, aquí es donde se define quiénes eran los que iban a ser sacerdotes y quiénes eran los que iban a ser levitas y cuál iba a ser su función. Entonces, esto que acontece aquí, justamente dice que pasan y ven a ese hombre moribundo y dice, pues el sacerdote, ¿quién era? ¿Cuál era la parte de la función de llevar aún también los sacrificios? Pues también su obligación era enseñar la palabra de nuestro Dios al pueblo. Tenía ese conocimiento, pero ¿qué le faltó a este sacerdote? Vamos a ver más adelante. A levita, igual, hace lo mismo, dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pues nada más lo ven. ¿Y qué pasa con ellos? Se pasa de largo. Pero dice el versículo 33, mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Entonces, en este aspecto, amados hermanos, vemos el samaritano, ¿quién era? No me digan, no estoy preguntando el simbolismo, sino para el judío, ¿quién era un samaritano? Era un enemigo, era alguien que ellos aborrecían, que ellos detestaban, porque había una situación con los samaritanos. Dentro de lo que fue la cautividad y aquellos que fueron llevados a Asiria, año 722, todos aquellos que se fueron y dentro de esa situación de cautividad, pues otros regresaron, pero ya vinieron contaminados, ya vinieron con otras ideas, ya vinieron con otra situación muy particular en la cual justamente los judíos, que eran dentro de las otras tribus que habían quedado, amados hermanos, pues obviamente no querían contaminarse con ellos, no se juntaban. E inclusive, si ustedes se dan cuenta cuál era la situación, vamos a darnos cuenta qué pasó con Jesucristo. Dice Juan capítulo 4, en este aspecto, para que se den una idea de lo que hasta sorprendió a esta mujer que tenía, pues obviamente, un gentilicio muy de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que en este caso era samaritana. Juan capítulo 4, amados hermanos. Y dice, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Juan 4, 7, ¿sí? ¿Estamos allí? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, fíjense, le está preguntando, pero esa pregunta es con sorpresa, Dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué creen que es la sorpresa de esta mujer? Porque dice el versículo más adelante, de aquí mismo, ¿verdad? Dice, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. ¿Cuál era el trasfondo de todo esto? Bueno, pues yo les explicaba en cierta manera que dentro de lo que fue
esa cautividad y todo lo que aconteció, bueno, pues se consideraban gente extranjera, gente que no era considerada ya del pueblo de Israel, pero que sin embargo ellos inclusive adoraban en otro lugar. ¿Dónde adoraban los samaritanos? ¿En qué monte? ¿No era el monte de Jerusalén? En el monte Gerizim, exactamente. Y entonces con esa misma plática que tienen, incluso dice, pues va a llegar el momento en que ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. O sea, tenían otro tipo de costumbres, inclusive habían entendido esta parte. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, mis hermanos, en este aspecto también, para que veamos qué es lo que ellos veían como algo negativo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 2 al 6. Los tenían considerados como extranjeros en este aspecto. Dice así Deuteronomio capítulo 7, versículo 2 al 6. Y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, y las hirieres de todo las destruirás. No harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y cortaré sus bosques, y quemaréis sus esculturas en fuego, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Entonces, esa situación de lo que se quedó el pueblo de Israel dentro de lo que era el judío, pues no se consideraban un pueblo especial, y como ocurrió esa cautividad, como ocurrió esa mezcla inclusive con aquellos que habían retornado de esa cautividad de Asiria, mis hermanos, pues obviamente ya no los consideraban como parte del pueblo. Entonces por eso los desechaban, no emparentaban, inclusive ni los saludaban, los aborrecían, en pocas palabras. Esdras, vamos a ver también lo que nos dice Esdras en su capítulo 9. Versículo 11 y 12. Los cuales prescribiste por mano de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han henchido de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz, ni su bien para siempre, para que seáis corroborados y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Entonces, por eso, los samaritanos no se llevaban con los judíos, y los judíos no se llevaban con los samaritanos, porque eran considerados los samaritanos como extranjeros, como gente aborrecible, como peor que un gentil, amados hermanos. Entonces, dentro de esta parte, tiene una parte importante de por qué decir nuestro Señor Jesucristo, hablando de este samaritano. Había un resentimiento, había un odio, y dentro de esto, amados hermanos, es precisamente lo que nosotros nos damos cuenta. ¿Qué pasa en el tiempo actual cuando la misma Escritura nos dice esto? A veces también somos muy celosos para decir, no, pues no emparentes con ellos, no un hermano de la iglesia con una hermanita que es del mundo, ¿verdad? Dice, pues al principio, pues el amor, dicen, puede mover montañas y se respetan y todo eso, pero ya con el paso del tiempo, ¿qué pasa? Cuando no se convierte esa persona a la doctrina, se empiezan a ver diferencias, se empiezan a ver problemas. Dice, por eso no es bueno, porque te está contaminando. Entonces es lo que pensaba el pueblo, en este caso el judío, era lo que pensaban: no es bueno hacer alianza con los samaritanos. Pero sin embargo, amados hermanos, el pueblo de Israel sí hacía negocios con otros pueblos. En ese sentido sí, podían mercar, podían tener esa parte de comercio, no había problema. Pero ya para tener una situación de amistad o inclusive de poder fraternizar,
ellos no lo permitían. Entonces, por eso les decía, si nosotros le decimos a un judío en el tiempo actual, quiero ser tu prójimo, pues nos va a decir no. Podemos ser a mejor conocidos, amigos, podemos negociar, pero ya el que seas mi prójimo, no. ¿Por qué? Porque no te voy a aceptar. Porque el mandamiento me dice que solamente de mi pueblo. Y así es como lo tiene conceptuado. Muchas veces también equivocadamente nosotros lo llegamos a hacer, amados hermanos. Y eso es lo que vamos a ver justo en ese sentido. Para que se den una idea, mis hermanos, les decía yo, ellos sí comerciaban con otros pueblos. Ejemplo, ¿de dónde traían la madera? Del Líbano. El oro de Ofir, que también era otro pueblo extranjero en ese sentido. Entonces, comercio sí hacían. El judío sí hacía comercio. En esos tiempos hacían eso, pero ya el fraternizar, dice, no emparentarás con ellos, ni darás a tu hijo ni a tu hija, ¿para qué? Para emparentar. Entonces, dentro de esta parte, por eso decía esta misma parábola, en relación con lo que menciona nuestro Señor Jesucristo, que este samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Vamos a empezar a darnos cuenta cuál es el simbolismo que nosotros como iglesia manejamos en ese sentido. Dice que dentro de lo que es este hombre que cayó en manos de ladrones, tiene una representación, y esta representación habla en relación con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dentro de lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 24, amados hermanos, este hombre que cayó en manos de ladrones, esa es su representación simbólica. Eso es lo que nosotros tenemos en ese simbolismo. Como dice Mateo 15, 24, dice, porque no he venido más a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El sacerdote y el levita, mis hermanos, ¿a quién representan? Pues a esa parte mosaica, a ese antiguo pacto, es a lo que representan. Ya les mencioné, Números 18, cuál era la labor de uno y de otro. El sacerdote, la cuestión de los sacrificios, el enseñar la palabra, toda esa parte de inclusive de la interacción con nuestro Dios. Y el levita, en relación con sus funciones, era el mantenimiento de los atrios, de armado, desarmado del tabernáculo, ¿verdad? Ya cuando estaba construido el templo, bueno, pues de su limpieza, de que todo estuviese en cada lugar adecuado para que el sacerdote pudiera efectuar su oficio. Y ahora sí, dentro de esta parte, ¿quién era el buen samaritano? Ahora sí, mi hermano Marcos, ¿quién era el buen samaritano? Bueno, ya me confundí un poco, pero yo creo que el buen samaritano, pues ya lo dijo, era un gentil. Ok, pero ahora en la representación, en el simbolismo. Pues nosotros, hermano. No, hermano. Bueno. Vamos a ver, no se preocupe, hermano, no se preocupe. Hermano, yo había dicho hace rato que Jesús, porque finalmente Dios fue quien tocó al buen samaritano, okay, para que se apiadara de las heridas de quien derramó sangre. Sí, hermano, muy bien. Pero ahora fíjense, yo hace ratito les pregunté, ¿quién era el hombre herido? El que fue atacado por ladrones. Ustedes me dijeron Jesús. No, no puede ser Jesús. Yo creo que esa fue la confusión. Entonces, ese hombre herido, ya lo vimos, el que cayó en mano de ladrones es el pueblo de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Y ya ahora sí, el sacerdote y el levita, bueno, pues eran los que servían en el templo, y dentro de eso representan al antiguo pacto, a esa parte literal, radical pues, de no aceptar un cambio, de todo, llevarlo, como dicen, casi a la perfección. Y ahora sí, el buen samaritano tiene la representación de nuestro Señor Jesucristo, porque dentro de lo que Él vino a realizar, vamos aquí a Lucas nuevamente, vamos a darnos cuenta lo que dice Lucas 19:10. Marcos, Lucas.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si entendemos que las ovejas perdidas, ¿verdad? Perdidas, y aquí nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la representación del buen samaritano. Juan también, un libro más adelante, capítulo 17, versículos 5 al 16. Bueno, pues lo vamos a ir leyendo de esta manera. Fíjense lo que dice Juan 17 del 5 al 16. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado mi palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, en ese sentido, ese buen samaritano entendemos que ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, que dejando ese lugar, ¿verdad?, preponderante a la diestra del Padre, amados hermanos, dice que se humilló, se anonadó, se hizo hombre, se hizo carne, conforme a lo que dice Gálatas 4:4, hecho súbdito a la ley. Dejó esa gloria en un momento determinado, ¿para qué? Para poder redimir a aquellos que estaban perdidos, aquellos que estaban heridos, aquellos que estaban tristes, estaban pobres de espíritu. Y eso es la representación precisamente de ese buen samaritano. ¿Qué hace? Vamos a seguir con la lectura. Vamos a seguir con la lectura en ese sentido. Dice que ese buen samaritano, dice, obró con él misericordia. Pero ¿qué hace? Primero le sana sus heridas. Y dice el siguiente versículo, amados hermanos. Versículo 34, Lucas 10. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Ahí está otro simbolismo también. Dentro de esta parte, amados hermanos, ¿qué representa el aceite y qué representa el vino? Muy bien. Dentro de esta parte, obviamente el aceite, que es el Espíritu Santo de nuestro Dios, eso es lo que representa. Y el vino, amados hermanos, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente dentro de estas dos partes, dentro de la parte literal, tenían una función, el aceite y el vino. ¿El vino para qué sería? Hagan de cuenta, ahora que le echamos a la herida, alcohol, era para desinfectar, ¿verdad? O sirve para desinfectar. El vino hacía también esa función. El poder echarle vino a esa herida era para poder desinfectar. Y el aceite era para calmar el dolor, para proteger, amados hermanos. Entonces, ahora vamos a ver ese simbolismo conforme a lo que dice el Salmo 89:20, dentro de lo que es esa representación del aceite. Dice el Salmo 89, versículo 20. Hallé a David mi siervo, ungílo con el aceite de mi santidad. Esta parte del aceite es muy importante que lo comprendamos, amados hermanos. Y dentro de lo que también vemos en mismo Lucas, habla el capítulo 4, versículo 18.
Esa es la representación del aceite, el Espíritu de nuestro Dios. Dice así: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Amén. ¿Verdad? Y ahora, pues sí, entendemos que eso es la representación de este aceite. Y ahora vamos a ver lo que es la representación en relación con el vino. Y en este sentido, aquí mismo en Lucas, pero el capítulo 22, versículo 20. Esto es el simbolismo y lo que representa ese vino que utilizó este buen samaritano. Versículo 20. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahí está el simbolismo precisamente de lo que es el vino, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y para reafirmarlo en ese sentido, vamos a ver lo que dice la primera carta a los Corintios, en su capítulo 11, amados hermanos, versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Entonces, el aceite y el vino, ahí está el simbolismo, ahí está la representación. El Espíritu Santo de nuestro Dios y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Les decía yo, esa es la parte simbólica. En la parte literal, el vino era utilizado ¿para qué? Para desinfectar las heridas. Y obviamente el aceite, ¿para qué? Para proteger, para calmar el dolor. Y posteriormente, ¿qué hace? Vendó las heridas. ¿Para qué las vendó? Pues para que ya no estuviera expuesta esa herida precisamente en este aspecto, mis hermanos. Hay algo más, y dice que después lo montó, ¿verdad? Y tú utilizó esa cabalgadura o esa montura, mis hermanos. Dentro de esto, dice el Salmo 45, versículo 3, que representa esa cabalgadura. Salmo 45, versículo 3. Y versículo 4. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, y en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Entonces, ¿qué significa la cabalgadura, mis hermanos? La palabra de nuestro Dios. La doctrina, en cierta manera, en este aspecto, es lo que representa. Y ahora, el mesón es ese lugar donde nosotros entendemos que fue a llevar a ese hombre herido. ¿Qué representa el mesón, amados hermanos? Bueno, pues Hebreos capítulo 3 nos habla que es un lugar muy especial. Es un lugar que nosotros pues cuidamos, respetamos, tratamos de darle mantenimiento, y que dentro de lo que nosotros somos como iglesia, pues lo tenemos o lo debemos de tener en reverencia, ¿verdad? Versículo 6 del capítulo 3 de Hebreos. Ese mesón es este lugar. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Entonces, ¿cuál es ese mesón? Es toda la iglesia, amados hermanos. Es la iglesia de nuestro Dios. Timoteo también nos hace ver por medio de Pablo, primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Ahí también manifiesta
Y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Así como vemos también la representación de ese mesonero, mis hermanos, o de ese hotelero, o de ese el que dirige el hostal, pues obviamente se entiende que eran aquellos que su obligación o su función era enseñarles la palabra de nuestro Dios a las personas, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Dentro de lo que nosotros vemos también a esa persona que se le pagan esos 2 denarios, mis hermanos, pues se entiende que es el ministerio de nuestro Dios. Dentro de esta parte y dentro de esta representación, bueno, pues también hemos visto que esos 2 denarios, ¿qué es? Estas sagradas escrituras, lo que representa el Antiguo Testamento, 39 libros, y el Nuevo Testamento, ¿cuántos, mi hermana José? ¿Cuántos? ¿No? ¿Cuántos? 27. 27 del Nuevo Testamento, más o menos. ¿Quedan un total entonces de cuántos? 66 libros. Eso es la representación en ese sentido de lo que contiene este pacto de nuestro Dios, o en este sentido sus sagradas escrituras. Y ahora dice que aquí te dejo esos 2 denarios, ¿verdad? Dice, y el tiempo para que lo cuides el tiempo necesario. Pero dice, pero si yo no viniere presto, bueno, pues cuando viniere, si hay algo más que se gastare, ¿verdad? Dice el versículo 35, y al otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo, cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando venga te lo pagaré. Obviamente eso habla de un tiempo. ¿De qué tiempo a qué tiempo estamos hablando y de qué tiempo a qué tiempo estaba hablando este buen samaritano? Pues obviamente del tiempo en el cual estuvo en la tierra nuestro Señor Jesucristo hasta el tiempo de su segunda venida. Entonces, esta es la importancia, amados hermanos, de poder comprender el tiempo en el cual pues nuestro Señor Jesucristo nos ha dado de su palabra, ¿verdad? Ha conferido precisamente el que podamos nosotros tener también la oportunidad de escudriñar sus sagradas escrituras. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. ¿Qué tenemos que hacer durante ese tiempo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar, verdad? Que ya no caiga ningún hombre herido o medio muerto en las manos de los ladrones. Dice el versículo 11 al 13. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Este es el periodo que estamos hablando, en el cual ese buen samaritano deja a ese hombre herido en ese mesón, en esa iglesia, y mientras tanto, ¿qué tiene que hacer ese mesonero? Pues obviamente conforme al don que Dios le ha otorgado, pues enseñar, ayudar. Es esa responsabilidad. ¿Para qué? Dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación de el cuerpo de Cristo. Eso es lo que se tiene que hacer en este periodo. Y ya dentro de esta misma situación, pues hablando Pedro, dice en su primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. No nada más es esperar por esperar, hay un propósito. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad,
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, dentro de esta parte, mis hermanos, el versículo 4 es muy específico y muy claro. Va a llegar el momento en el cual ese buen samaritano regrese, sí, y dice así: y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si algo de más gastares, dice, cuando regresare, yo se los voy a dar. En este caso, dice que en esa segunda venida, ¿qué va a hacer Jesucristo? Va a dar a cada quien conforme a sus obras. Esa es la representación, amados hermanos, de lo que nosotros como iglesia tenemos entendido, de lo que es la parábola del buen samaritano. Hasta ahí estamos bien. Ya quedó claro entonces en ese sentido. El buen samaritano, nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote y el levita es esa parte en la cual hablamos de ese antiguo pacto, ¿verdad? Ese camino, pues entendemos también que es un camino peligroso, es un camino en el cual ahora en el tiempo actual nosotros transitamos, y que muchas veces ese camino, conforme a lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15 me parece que es, dice que hay personas o hay gente, ¿verdad?, que hay caminos que parecen rectos, ¿verdad?, pero que realmente su destino es a perdición. Entonces, dentro de esta parte, por eso entendemos que el camino es un camino difícil, es un camino complicado, es un camino en el cual nos podemos encontrar a esos ladrones. Y esos ladrones, o ese ladrón principal, pues ya sabemos también quién es, el que nos puede desviar de ese camino. Es ese maligno, ese es el que de algún momento determinado nos hace perder esa dirección que teníamos delante de nuestro Dios. Y ahora va justamente el poder entender esta parte de quién es esa persona que fue casi medio muerta. Muchas veces no nos hemos puesto a pensar quién es, ¿o sí? ¿Sabemos esa representación? Porque ya vimos el buen samaritano, los levitas, el sacerdote, el camino, lo que significa esa parte, ¿verdad? El mesonero, la cabalgadura, el vino, el aceite. Pero hermanos, ¿quién es esta persona que fue herida de muerte? ¿Mandé? Representa al pueblo de Israel, sí, ya lo vimos también, pero ya en el tiempo actual, en esa parte de simbolismo que nosotros tenemos, pero en el simbolismo espiritual. Voy a invitarlos ahora a que leamos precisamente lo que dice el Salmo 31, versículo 9 al 12. Dice así: ten misericordia de mí, oh Jehová, que estoy en angustia. Hanse consumido de pesar mis ojos, mi alma y mis entrañas, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Has enflaquecido mi fuerza a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos he sido oprobio, y de mis vecinos en gran manera, y horror a mis conocidos. Los que me veían fuera huían de mí. He sido olvidado de su corazón, como un muerto, he venido a ser como un vaso perdido. Amén. Amados hermanos, esto que vemos aquí es como se sentía esa persona que estaba herida de muerte. ¿Cómo se sentía? Dice que se sentía en angustia. Dice además: hanse consumido de pesar mis ojos, mi alma y mis entrañas, porque mi vida está sufriendo, se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. Se ha acabado mi fuerza a causa de mi pecado, mis huesos se han consumido. Todos mis enemigos he sido, ¿qué? Oprobio. Y además dice: mis vecinos en gran manera, y horror a mis conocidos. Entonces, dentro de lo que está describiendo el salmista, está describiendo parte de lo que es esta parábola, que aunque me ve sufriendo, tirado en el camino, ¿qué pasa con mis vecinos? ¿Qué pasa con mis enemigos? Pues al contrario, se alegran, se hacen de la vista gorda, cierran sus ojos para no ver que alguien está sufriendo. Y eso pasa precisamente en la iglesia. Ya no estamos hablando del mundo, estamos hablando de lo que pasa dentro de la iglesia muchas veces. Que aunque hay hermanos que estamos con ese sufrimiento, con esa angustia, con ese dolor, ¿qué pasa entre nosotros mismos? Que tenemos mucho conocimiento,
La profecía, wow, no la podemos, somos expertos, pudiéramos decirlo así, pero realmente nuestro accionar deja mucho que desear. Falta tener amor, falta ser como Jesús, como ese buen samaritano, que aunque no me llevo contigo, pero si tienes una necesidad, ¿qué puedo hacer? Te puedo ayudar, te puedo apoyar, te puedo acompañar en tu necesidad, puedo orar por ti, pero muchas veces no lo hacemos. Y eso es lo que dentro de esta parte, amados hermanos, es lo que tenemos que considerar con esa persona que está medio muerta. Dentro de la iglesia, habemos muchos que nos podemos llegar a sentir así, medio muertos, necesitados de amor, de cariño, de comprensión. Les decía, muchas veces no de una necesidad material cubrirla, sino a veces el poder entendernos unos a otros, el poder decir, eres mi hermano y no me importa que seas de donde seas, que vengas de donde vengas, que tengas, que no tengas. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la fraternidad, dentro de lo que es la hermandad, es lo que nos enseña Jesucristo. Amados hermanos, fíjense que cómo puede haber sido en aquel entonces, si ese hombre que venía de adorar, que es hebreo, ¿verdad? Obviamente no se llevaba con el samaritano, hubiera tenido la capacidad de ver, dice, no, pero tú eres samaritano, la verdad, ni contigo, ni prefiero que no me ayudes. ¿Sí o no? ¿Pasa en el tiempo actual? Sí. No, con la hermana no me llevo. No, la verdad ni me saludes, hermana. No, mejor ni con ella ni sentarme, ni convivir. Así actuamos a veces, amados hermanos. Como ese hebreo contra un samaritano, o como ese judío contra un samaritano. Muchas veces hacemos ese rechazo. Y no nos damos, aunque tengamos esa necesidad, preferimos rechazarla. ¿Por qué? Porque con él no me llevo, con él no me junto, con él no le hablo. Y esa es esa representación actual. Decía mi hermano Miguel, es que ya la conozco, sí, perfecto. Pero ¿verdad que no tenía conocimiento de ese concepto, hermano? Es muy diferente, ¿verdad? Y esa es la realidad que vivimos como iglesia, amados hermanos. Esa persona, ese hermano que viene herido, que viene con angustia. Hay hermanos que pasamos de largo y no lo atendemos, no lo ayudamos. Pero sin embargo hay un hermano con el que tal vez no te llevas, pero ese, del que menos te esperas, es el que te tiende la mano, es el que te ayuda, es el que te apoya, es el que te da, es el que te brinda consuelo. Habemos muchos hermanos que tenemos conocimiento, somos ministros, diáconos, ayudas. Pero en vez de qué, en vez de ayudar al herido, al desvalido, al desprotegido, le damos de bibliazos, lo lastimamos más, no le curamos las heridas, se las tallamos más, le damos donde más le duele. Y eso no es tener misericordia, eso no es ser alguien que practica la fraternidad y el amor de Jesucristo. El levita, pues igualmente, amados hermanos. Entonces, dentro de lo que nosotros somos, dice la pregunta dentro de lo que es, dice, ¿cuál de los tres obró, verdad? O hizo bien. ¿Y qué le contestó ese doctor de la ley? El que hizo de él misericordia. Pero fíjense, era tanto su orgullo y su soberbia y su odio tal vez o su resentimiento que no fue capaz de decir el samaritano, porque hasta eso le dolía. Decir, no, pues el samaritano, no. Pues el que obró desde misericordia. Dice, bueno, bien has respondido. Ahora, ¿qué pasa? Ve y haz tú lo mismo. Entonces, amados hermanos, esto dentro de lo que vemos aquí en el versículo 28 y 29 de Lucas 10, es importante que nosotros lo podamos reflexionar. Dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él queriéndose justificar a sí mismo. A veces hacemos eso nosotros, nos queremos justificar de por qué no actuamos, de por qué no hablamos, de por qué no ayudamos, siendo que dice que debes de amar a tu prójimo, ¿como a quién? ¿Y realmente lo hacemos? Es reflexión personal, ¿verdad? Y díjole entonces, bien has hecho, o bien has respondido,
haz esto y vivirás. Y sigue diciendo más adelante de esta misma lectura, amados hermanos, el versículo 36, les decía yo en este sentido, el que actuó con él de misericordia. Dice, ve y haz tú lo mismo. Pero dentro de esta parte, ahora ¿cómo lo hacemos nosotros? Haz lo que predicas. ¿Predicamos el amor al prójimo? Haz con el prójimo lo adecuado. Haz lo que predicas. De nada te sirve tener conocimiento. De nada nos sirve tener esa profecía y sabérnosla al centavo, como decimos muchas veces. Tenemos que hacer, tenemos que obrar. Que tu palabra cuando contestes, dice que la palabra la palabra blanda apacigua la ira, ¿verdad? Mas la palabra áspera hace encender el furor. La forma en cómo respondemos, la forma en cómo convivimos, todo eso tiene que ver con lo que nosotros nos está diciendo el Señor Jesucristo. Haz tú lo mismo, haz lo que predicas, vive conforme a lo que conoces, actúa conforme a lo que dices ser. ¿Dices que eres hijo de Dios? Ve y haz tú lo mismo, actúa como tal. Por eso, amados hermanos, les decía yo en ese sentido con lo que dice la Escritura, ¿qué le quiso demostrar Jesús a este doctor de la ley? El samaritano, el que tú aborreces, te lleva a la delantera. Aunque tú te jactes de conocer y de ser hijo de Dios, muchas veces aquellos que no cumplen o no están guardando como deberían los mandamientos de nuestro Dios, son quienes nos dan muchas veces una lección importante. Entonces, por eso les decía yo, mis hermanos, hay que tener misericordia y hacer lo mismo. Y dentro de lo que dice Pablo en 1 Corintios, con eso nos vamos a despedir. Obviamente el capítulo 13 nos hace ver justamente la importancia de vivir lo que predicamos. Podemos ser doctores de la ley en la iglesia. Podemos tener mucha situación en esta parte, mucho conocimiento, les decía, pero si no obramos, si no actuamos conforme a lo que nuestro Dios dicta, no sirve de nada. Capítulo 13 de 1 Carta a los Corintios, del 1 en adelante, y dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasasen los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y dice dentro de esta parte, el versículo 3, y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Y esto aquí pudiéramos decir el versículo 3, hermano, pero ahí está diciendo que está dándole a los pobres. Hermanos, ustedes han visto ahora los videos que hacen, los que dan de comer, los que dan algo, ¿cómo lo están haciendo? Para que los demás los reconozcan, ¿no? Eso es. Dice que lo que hace tu mano izquierda, no lo sepa la derecha. Da sin esperar nada a cambio, da sin esperar un reconocimiento. Cuando lo haces así, entonces lo estás haciendo por amor, por ese mismo amor que ese buen samaritano se entregó por toda la humanidad. Por eso, amados hermanos, espero que de alguna manera podamos reflexionar y podamos entender esta parábola del buen samaritano. Que de ahora en adelante vayamos y hagamos lo mismo que hizo el Hijo de nuestro Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Paz a vosotros.